portador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Dios les bendiga en esta mañana. Les damos la más cordial bienvenida a este encuentro dominical en línea de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Dorado Pueblo. Como cada domingo, cantaremos, oraremos, leeremos la palabra y escucharemos la proclamación del Evangelio. Te invitamos a que compartas este encuentro en línea, a que escribas tu petición de oración o nos dejes tu comentario. También nos puedes escribir a nuestra dirección electrónica icdp@gmail.com, o puedes llamar durante la semana al 787-796-4345. Repito, icdcdp@gmail.com. En esta mañana, ven, adora con nosotros y nosotras al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabemos juntos su santo y glorioso nombre. Y allá en su casa usted nos va a acompañar en ese cántico que dice: al despuntar en la loma el día. Despuntar en la loma el día, a ver tu gloria nacer, se llena el campo de tu alegría, se ve la hierba crecer, y yo, Señor, que temía que no fuera como ayer, te veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser, te veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser. Se mezcla el sol en el horizonte con nube de cafetal, en la espesura canta el sinsonte, vuelve la vida a corral, y siente el aire fragante, mezcla de aroma y sudor, y tú me pides que cante, y te canto, mi Señor, y tú me pides que cante, y te canto, mi Señor. Quisiera ser como aquel arroyo, grato para refrescar, o el arrullar de tu pensamiento que se escucha en mi palmar, como el cantillo de un gallo, como el trinar del zorzal. Mi voz se alza en el viento, con mi Dios para cantar. Mi voz se alza en el viento, con mi Dios para cantar. Bendito Dios y Amén. Padre eterno, te damos gracias.
Nuestras voces se alzan en el viento para alabarte y bendecirte. Señor, aquí estamos delante de tu presencia para darte gracias por todas las bendiciones, Señor, que nos das a cada día. Para darte gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por la iglesia, hoy constituida en cada una de las casas de los hermanos, Señor, y en los lugares donde cada uno esté y donde cada uno, Señor, esté conectado a este culto para ti. Gracias, Señor, porque has provisto esta tecnología para que todos podamos estar unidos, Señor, unidos en propósito, Padre Santo, unidos, Señor, en el amor a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no te has olvidado de nosotros, porque tu mano poderosa ha estado con nosotros en todo este proceso que vivimos como pueblo, como país, Señor, en todo este proceso que vivimos como el mundo, pero siempre en la vida de cada uno de nosotros, tu mano ha estado ahí. Señor, por eso hoy tú nos pides que te alabemos y te demos gracias, y así lo hacemos, Señor. Gracias, quédate con nosotros y recibe nuestros cánticos, recibe nuestras oraciones, Señor, en esta hora. Amén. El Salmo 42, versículo 11 dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Por eso continuamos cantando en esta hora, Hosana. Es hora de alabar a Dios y que se llene tu casa. Y si usted en su casa puede estar unos minutos de pie, bien gozosos con nosotros, vamos a cantar estos cánticos congregacionales. Amén. Para siempre.
están bien contentos allá en su hogar. Y vamos a leer en Santiago, capítulo 5, los versículos del 13 al 16, en la Nueva Versión Internacional. Santiago 5, versículos del 13 al 16. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confíense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Le voy a pedir a hermana Nucelis que en esta hora tenga una oración de confesión y arrepentimiento. Oremos. Amante de Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos de esta nueva forma virtual este domingo, Señor, para glorificar y alabar tu nombre. Yo te pido, Señor, en esta hora que tú seas con cada uno de nosotros, con cada una de las personas que nos están viendo, amigos y, ¿verdad?, y conocidos que estamos, ¿verdad?, también que estamos llevando este mensaje a través de los que son las redes sociales, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que sea con cada uno de nuestros corazones, Señor, que seas tú poniendo paz en nuestros corazones, poniendo paz en nuestras mentes. Y, Señor, que podamos ser mejores seres humanos día a día. Sabemos que todos los días tenemos información nueva, Señor. Sabemos que todos los días es algo nuevo, Señor. Pero te pedimos, Padre, que tú seas ayudándonos a ser mejores personas, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a poder ayudar al más necesitado, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, por las veces, Señor, que olvidamos el ser reflejo de ti. Y las veces que olvidamos, Señor, que nosotros estamos de pie por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Yo te pido, Padre, que seas tú poniendo, Señor, esa alegría, poniendo ese carácter, ¿verdad?, de ser mejores cristianos día a día, Señor, y que las personas que nos rodean puedan ver lo que tú eres en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que tú saques de nuestra vida las cosas que no te pertenecen, Padre. Las cosas que a veces entendemos que son buenas, pero también en nuestro interior sabemos que no lo son, Señor. Yo te pido, Padre, que este caminar que se llama vida, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a reflejar lo que tú eres en nosotros, Padre. Yo te doy gracias por todo, Señor. Te doy gracias porque a pesar de todas las situaciones que están sucediendo, Señor, tú estás en medio de nosotros, Señor. Porque no importando, ¿verdad?, las noticias que recibamos, Señor, tenemos la certeza y tenemos la fe de que tú tienes el control de todo. Ayúdanos, Señor, a ser mejores seres humanos día a día y que, como dije anteriormente, ¿verdad?, no sé por qué lo estoy repitiendo, pero que sepamos, Señor, y que queramos ser, ¿verdad?, mejores seres humanos y reflejar lo que tú eres en nuestras vidas. Yo te pido que continúes en este culto tan espectacular, Señor, que seas tú con todo lo que resta, ¿verdad?, del mismo, y que tú seas, Señor, depositando lo que es la paz en nuestras vidas. En tu nombre hemos orado. Amén. Dice Isaías capítulo 41, el versículo 10. Respuesta de Dios a su pueblo. Isaías 41, 10. Como decía Nocelis, nosotros estamos recibiendo todos los días mucha información y muchas veces, ¿verdad?, desesperamos. Esta angustia entra en nuestra cabeza y a veces
olvidamos nuestros cimientos. Pero como ella oraba y le pedía al Señor que nos centre y que trate, ¿verdad?, de ayudarnos a que nosotros siempre caminemos de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Y en Isaías dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y usted tiene muchas peticiones en su corazón. Guárdelas ahí, reflexiónalas, medítelas, porque nuestro pastor va a tener en estos momentos la oración de intercesión. Oremos. Señor. Así que oramos y les invito a que juntos ahí donde usted esté, tome la mano de aquel que tiene a su lado, porque usted está en su hogar, en ese núcleo familiar, o si está solito, pues cierre sus ojos, levante su mano y vamos a orar y a presentar a Dios estas peticiones. Padre y Señor bueno, gracias te damos, Dios, en este día. Pero en particular, Señor, en la gratitud que tenemos, también te venimos a pedir, Dios, que tú sigas teniendo cuidado de nosotros. Que tú sigas mirando, Dios, con tu favor a cada uno de estos hermanos. No solamente estas familias o personas que hemos mencionado aquí, sino también, Señor, a todos aquellos que se unen pidiendo oración y esperando la intercesión de este tu pueblo santo. Señor, da consuelo, da fortaleza, da paz, da salud, da bienestar, da paz, Señor. Ese acompañamiento que solo tú puedes dar, Dios, a través de tu Santo Espíritu, que puede estar en todo lugar y que tú lo envías, Señor, a asistirnos en todo momento. Señor, te presentamos, oh Dios, esta nueva realidad, esta nueva etapa que estamos viviendo, Señor. La manera en que estamos tratando, Dios, cada congregación, cada iglesia, de llegar hasta su feligresía para Dios, para juntos alabar y bendecir tu nombre, Señor. Y sabemos, Dios bueno, que no habrá impedimento alguno para que tu pueblo te alabe y te bendiga. Que no hay impedimento alguno, Señor, para levantar nuestras manos, para clamar a ti, Señor, y para buscar tu dirección. Por eso, Dios, te pedimos que también dirijas, ilumines el caminar de este pueblo, Señor. Hemos sido golpeados, Señor, y seguimos siendo abatidos por tantas situaciones semana tras semana. Como hemos estado orando todo este tiempo, Señor, ha sido un año 2020 que ha sido de mucha fatiga, de muchas sorpresas, de muchas interrogantes, de muchas ansiedades, Señor. Y en medio de ellas, afirmamos, Dios, el cuidado que tú tienes para con nosotros. Afirmamos, Señor, que tú nunca nos dejas y que tú nunca nos abandonas. Afirmamos, Dios, que tu cuidado pastoral siempre está con nosotros. Pero Dios, ha sido fuerte, ha sido intenso los golpes que vamos recibiendo. Señor, ten esa misericordia sobre todas aquellas familias que en el día de ayer fueron, Dios, golpeadas por las torrentes lluvias en el área sur, en el área central, Señor. Y aunque otros quizás en el área norte nos recibimos tanto efecto, no podemos pensar, Señor, que nada pasó. Aquellos que están hoy, Señor, afectados en sus hogares, en sus casas y en sus bienes, por todo el agua, por todo el viento que recibieron en el día de ayer. Señor, estamos en medio de una temporada que nos habían advertido de lo activa que iba a ser. Señor, que pueda reinar la paz, la cordura, la mesura en el corazón y en la vida de cada familia, Señor. Y que el gobierno, Señor, las ayudas y las personas que están llamadas a servirnos en este proceso, a ayudarnos, a darnos la mano amiga, la mano de sostén y de guía, Señor, puedan responder a la altura, Señor, del momento y lo que el momento requiere. Señor, dirige al mundo en medio de esta pandemia, en la búsqueda, Señor, de tratamiento, en la búsqueda, Señor, de un procedimiento para poder atender esta emergencia de salud. Y mientras eso ocurre, Señor, permite que nuestra mirada no se despegue de ti, que sigamos siendo fortalecidos en ti, Señor, que le brindemos consuelo, Señor, a aquellas familias que hoy han perdido ya por producto de esta pandemia, Señor, a un ser querido. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, familias golpeadas por la muerte, por esta condición, Señor, que aunque muchos la han podido sobrellevar y han podido superarla, las huellas y las marcas que quedan, Señor, en su salud,
están ahí todavía y hay fragilidad en su sistema de salud. Señor, oramos y te pedimos, Señor, que sigas teniendo misericordia de nosotros y que nosotros y nosotras hagamos lo que nos corresponde hacer. Cuidarnos, tomar las precauciones, pero nunca abandonar la fe que nos sostiene y que nos permite mirar adelante. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Confiamos en Él. Y en esta hora nos depositamos en sus manos y le decimos, Señor, tómame y úsame en el lugar donde tú quieres que nosotros seamos productivos. Por eso cantamos como un cántico congregacional de consagración, haz de mí una ofrenda. Haz de mí una ofrenda de tu adoración. Tómame y úsame, tu nombre alabaré. Con mi voz te cantaré, solo a ti mi Rey. Me doy a ti en ofrenda de tu adoración. Haz de mí una ofrenda de tu adoración. Tómame y úsame, tu nombre alabaré. Con mi voz te cantaré, solo a ti mi Rey. Me doy a ti en ofrenda de tu adoración. Haz de mí una ofrenda de tu adoración. Tómame y úsame, tu nombre alabaré. Con mi voz te cantaré, solo a ti mi Rey. Me doy a ti en ofrenda de tu adoración. Haz de mí una ofrenda de tu adoración. Tómame y úsame. Tómame Tu nombre y alabaré. úsame, tu nombre alabaré. Con mi voz te cantaré, Con mi voz te cantaré. solo a ti mi Rey. Solo a ti mi Rey. Me doy a ti en Me ofrenda doy a ti en ofrenda de tu adoración. de tu adoración. Amén. Que el Señor reciba esa ofrenda en esta mañana. En Mateo, capítulo 16, los versículos del 13 al 17, esa será la base para la predicación de esta mañana. Repito, Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista y otros dicen que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes
¿qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo, bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Escuchamos a nuestro pastor en la predicación de esta mañana. Bendecimos el nombre del Señor en esta mañana y continuamos adorando su nombre. Hemos escuchado la palabra del Señor en ese Evangelio de Mateo, capítulo 16, que usted tiene ahí en su Biblia y que ha escuchado y ha recordado parte de esta historia que para muchos de nosotros como creyentes en Jesús hemos escuchado y hemos disfrutado en tantos momentos de nuestra historia cristiana, de nuestra vida como creyentes. Fíjense que la confesión de Pedro aquí en el Evangelio de Mateo también hace referencia a que la encontramos en el Evangelio de Marcos. Hago esa referencia. Y en el caso de ambos evangelistas, ubican el evento en Cesarea de Filipo o sus alrededores. Una ciudad fuera de la conocida región de Galilea en la que el ministerio de Jesús ha tenido lugar en gran medida. Ambos, tanto Mateo como Marcos, hacen referencia a las mismas preguntas y en ambos también Pedro afirma que Jesús es el Mesías. Pero a esta afirmación, el Evangelio de Mateo, interesantemente, incluye la frase que está en el verso 16 que usted tiene ahí en su Biblia, añade la frase, el Hijo del Dios que vive y da vida. Como dice la traducción Reina de Valera del 60, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la traducción que leímos de la traducción del lenguaje actual dice, el Hijo del Dios que vive y da vida. Debo mencionar otro dato interesante entre los relatos de Mateo y Marcos sobre este mismo incidente. Otra diferencia importante. Marcos, fíjense en que usted puede buscar luego en su Biblia. En Marcos, Jesús preguntaba a sus discípulos mientras iban por el camino a las aldeas cercanas de Cesarea de Filipo. Eso está en el capítulo 8 de Marcos, verso 27 aproximadamente por ahí. Hablando de Marcos, la frase por el camino llama mucho la atención sobre el movimiento entonces de un lugar a otro. O sea, aún no han llegado a Cesarea de Filipo. Mientras, en el caso del evangelista Mateo, omite la referencia a ese viaje, ¿verdad? Ese tránsito para llegar y solo se limita a decir cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, verso 13 del capítulo 16 de Mateo. Y porque usted puede pensar, ¿verdad? O preguntarse por qué el pastor hace esta aclaración o denota o acentúa esta situación. Miren, este dato en Mateo cambia el enfoque totalmente de nuestra interpretación y de nuestro acercamiento al texto bíblico. Es decir, Jesús en Mateo hace sus preguntas una vez que han llegado a Cesarea de Filipo en lugar de hacerlo durante el viaje. ¿Y por qué? Porque yo creo que el lugar importa. El lugar es importante. Así que, ¿por qué para Mateo el lugar es importante? Bueno, cuando hablamos un poco de Cesarea de Filipo, si el lugar es importante, vamos a mirar qué es esto de Cesarea de Filipo. Es una localidad pagana de fuerte influencia helenista, o sea, pagana, volvemos a enfatizar. Este pueblo está situado entre 40 a 30 millas al norte del mar de Galilea y está cerca de una ruta comercial que conectaba a Tiro en el oeste con Damasco en el noroeste. Según la geografía bíblica, había una cueva cercana
a ese lugar que albergaba un gran manantial que alimentaba una de las fuentes que desembocaba en el río Jordán. La cueva y la fuente habían servido durante mucho tiempo, como un santuario dedicado al dios griego del pan. Ese dios griego del pan era un semidios de los pastores y rebaños. En esa mitología y en ese politeísmo religioso de esa ciudad pagana, cada cosa tenía un dios, cada cosa tenía asignado un dios que le daba carácter divino a lo que estaba ocurriendo. Así que en este caso, al mencionarnos el lugar, y para Mateo ser importante el lugar, es un lugar donde se identifica esa cueva, esa fuente, que es dedicado y que hay un santuario, no solamente dedicado, hay un santuario a una deidad de la mitología griega llamado el dios Pan, un semidios, como dije, de pastores y rebaños. Cabe mencionar, hermanos y hermanas, que la arqueología de hoy nos menciona que las inscripciones griegas y los nichos tallados en la roca en esa cueva, aún hasta el día de hoy, sugieren también dedicatorias a otros dioses paganos. Además, tengo que añadir, afirma la arqueología que se encuentran también signos de poder y autoridad de las creencias politeístas que habían en aquella época. Ahora, hay otro dato interesante, mis hermanos y mis hermanas, cuando vemos, ¿verdad?, el énfasis de Mateo, ¿verdad?, no darnos el asunto del tránsito, sino decir que estaban ya en la ciudad, en el lugar. Hay otro dato interesante, y es que un par de décadas antes del nacimiento de Jesús, Herodes el Grande había construido un templo cerca del manantial en honor a César Augusto, en honor al emperador César Augusto. De esta manera, para cuando Jesús y sus discípulos visitaron la región, o sea, Cesarea de Filipo, había sido entregada a los dominios del hijo de Herodes, ese llamado Felipe el Tetrarca, quien estableció la ciudad como el centro administrativo de su gobierno. Y para cuando se escribe entonces el Evangelio de Mateo, que se escribe según el consenso general, entre más o menos ya hablando de la década del 80, ¿verdad?, del primer siglo, cuando se escribe el Evangelio de Mateo, las personas creyentes, ¿verdad?, del evangelista Mateo, probablemente sabían que el comandante romano que dirigió la destrucción del templo en el año 70 había regresado con sus tropas a Cesarea de Filipo para celebrar su victoria. ¿Por qué le comparto todos estos datos a ustedes, ¿verdad?, arqueológicos, históricos? Porque de alguna forma llama la atención, como les dije hace un rato, que Mateo destaque el lugar. Y el lugar es importante para Mateo, donde se encuentra Jesús, y es la escena, ahí es que se marca todo el escenario de la pregunta, o las dos preguntas importantes que Jesús hace en ese escenario de Cesarea de Filipo. Así que, ¿por qué les comparto este dato? Miren, porque las preguntas de Jesús, ¿quién dices que soy?, se le hace a los discípulos en ese lugar donde se cruzan el poder del comercio económico, la religión politeísta y el poder del imperio. No se trata simplemente de la identidad de Jesús, como si Él necesitara el reconocimiento o un título mesiánico para tener o sentir orgullo o sentir validación. Miren, la pregunta es más bien un asunto de lealtad. Un asunto de tener claro, no Él, no Jesús, los discípulos, por lo tanto ustedes y yo, tener claro quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿En qué o quién depositarán su confianza los seguidores de Jesús? ¿Estará en los privilegios derivados del acceso a oportunidades y a riquezas? ¿En la adoración? ¿Estará en la adoración de los últimos ídolos de una cultura imperante? ¿Estará entonces, me pregunto yo, en la lealtad al poder dominante de los gobernantes terrenales? O por otro lado, también me pregunto,
¿Confiarán en cambio en aquel cuya vida, muerte y resurrección revela la misericordia y la justicia del Dios viviente? Son preguntas importantes, iglesia. Son preguntas importantes, mis hermanos y mis hermanas, que nos tenemos que hacer nosotros también el día de hoy. Porque el lugar es importante, el momento es importante. Y no es casualidad, no es algo fortuito, no es algo que surgió de la nada. Por lo cual Jesús tiene una intención, tiene un propósito para hacerle la pregunta a los discípulos allí. No solamente la pregunta, son dos preguntas importantes, como les dije, que están ahí en esa sección de Mateo que leímos, capítulo 16. La pregunta de, ¿qué ustedes escuchan sobre mí? Pero no quedarse solamente en el nivel de qué es lo que la gente dice, sino qué tú piensas, qué tú entiendes, qué tú vives, qué tú comprendes sobre mí y quién soy yo para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, iglesia, ¿qué dice la gente acerca de mí? Es la primera pregunta. En ese contexto, en esa realidad social, religiosa, en ese momento particular, no olvidemos, iglesia, que hemos venido hablando del Evangelio de Mateo durante todas estas semanas, desde que estábamos con nuestros compañeros amigos allá en la central, en Puerto Nuevo, en Sonadora y un servidor. Veníamos utilizando textos de Mateo y se acuerdan cuando hablábamos de lo que le ocurrió a Juan el Bautista y la reacción de Jesús y la multiplicación allá de los panes y los peces, y Jesús se retira al desierto. Toda esa historia, mire, esto no es casualidad. Una de las grandes preguntas precisamente que le mandan a hacer los discípulos de Juan, recuerden eso anteriormente a este capítulo, ¿cuál fue? ¿Eres tú el que esperamos o vendrá otro? O sea, en otras palabras, ¿quién tú eres? Jesús no le responde. Jesús lo que hace es, le dice, miren todo lo que está ocurriendo, las acciones, ¿verdad? Y díganle a Juan lo que acaban de ver, lo que están viendo y lo que han oído. Así que de alguna manera, esa pregunta está ahí. ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Y ustedes? ¿Qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Alabado sea Dios. Las dos preguntas están, una en el verso 13, segunda parte, y la otra está en el verso 15, segunda parte. ¿Quién soy yo? ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú piensas? Y aunque esta pregunta, hermanos y hermanas, se le hace de forma directa a los discípulos y a la audiencia que tiene el Evangelio de Mateo en el momento que Mateo escribe, tenemos que reconocer que es una pregunta poderosa para nosotros hoy. ¿Quién decimos que es Jesús? ¿Qué dicen nuestros cercanos o conocidos de quién es Jesús? En un tiempo como este, ante una realidad como la que estamos viviendo, ¿quién es Jesús? ¿Qué tú escuchas sobre Jesús? ¿O quién es Jesús para ti? Les quiero compartir que una de las jóvenes de aquí de nuestra iglesia, quien tuvo la gentileza de contestarme a estas preguntas durante la semana, me dice, y recojo algunas frases de su respuesta: mis amistades más cercanas, dice esta joven de nuestra iglesia, mis amistades más cercanas dicen que Él, Jesús, es importante en sus vidas. Y ahí. Para mí, dice esta joven de nuestra congregación, Jesús es mi mayor confidente, a quien le entrego todos los afanes de mis días, hasta los que parecen triviales. Es quien tiene el control de mi vida. Es quien me ama incondicionalmente, sin importar las veces que le he fallado. ¿Y tú? ¿Qué dices acerca de Jesús? ¿Qué dicen los que están cerca de ti? Miren, estas preguntas son aún más importantes si descubrimos lo que significa hablar de o decir de en este contexto del Evangelio. Repito, hay que descubrir lo que significa hablar de o decir de en el contexto del Evangelio. Porque el asunto de la identidad, y cuando hablo aquí de identidad la definimos de quién soy,
quién soy, quién se es, está en el centro del Evangelio. No solamente de los 4 evangelios también. Tanto en los relatos narrativos como en las identificaciones explícitas. Los evangelios, hermanos y hermanas, tejen varios retratos de quién es Jesús. Sin embargo, al hacerlo, los escritores de los evangelios no solo están interesados en definir correctamente quién es, escuche bien, sino también en dar forma e identidad a una comunidad formada a la luz de sus acciones y sus enseñanzas. ¿Y de quién hablo? Pues de Jesús. Repito eso. Los evangelios, y Mateo es parte de esto, no solamente está interesado en definir correctamente quién es Jesús, sino también darle forma, identidad a esta comunidad llamada iglesia, a la luz de las acciones y las enseñanzas de ese Jesús. Entonces, iglesia, estas cuestiones de identidad no son solo una cuestión de definición, sino es una cuestión de formación, no solo de doctrina, sino de discipulado. Volviendo al texto de Mateo, fíjense en que Jesús, reunido en Cesarea de Filipo, pregunta en voz alta, ¿qué dicen las multitudes sobre él? Pero lo que es más importante, ¿qué piensan ellos? ¿Qué piensan los discípulos acerca de él? Repito, Jesús no está necesitando la afirmación, el aval, el respaldo o la adulación de los discípulos. Jesús no es de ese tipo de persona de carácter flojo, de autoestima baja, que necesita la validación de los demás para sentirse seguro. No, ese no es Jesús. Pero a Jesús le interesa que ellos tengan claro quién es Él. No porque Él dude de Él, sino porque Él quiere estar seguro que los discípulos entienden con quién andan, a quién les sirven, a quienes les son fiel. Y yo creo que eso también hace una pregunta a nosotros en el día de hoy. Podemos quizás responder como Pedro. No estuvo mal la respuesta de Pedro, pero esa respuesta es la respuesta teológicamente correcta. Es la respuesta que cualquier persona que lee la Biblia, cualquier persona que va a la iglesia puede decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no es que sea malo, al contrario, es un paso de fe extraordinario. Pero ¿tú realmente estás convencido que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Me parece, iglesia, que es importante. ¿Por qué? Hacernos la pregunta: ¿por qué me estás siguiendo? ¿Por qué has dejado todo? Es una pregunta, eso está implícito en la pregunta de Jesús a ellos. ¿Quién dices que soy? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has elegido seguir a este campesino galileo? ¿Por qué estás en este camino? Miren, mis hermanos y mis hermanas, aún en Marcos, en el Evangelio, recordemos que esta narrativa del descubrimiento es particularmente crucial en ese capítulo 8 de Marcos, versos 27 al 38, que usted puede leer con detenimiento luego en su hogar. Esta escena es la clave. En Marcos 8, 27, 38, esta escena es la clave sobre la cual gira toda la historia. Con la confesión de Pedro en Marcos, la historia da un giro dramático hacia la cruz. Y en el relato de Mateo, que es el que estamos usando hoy, es también importante, aunque quizás no tan central como en la versión de Marcos. Porque el asunto de la identidad de Jesús, repito, de quién es importante. Es el eje principal entre los temas medulares del Evangelio de Mateo. Por ejemplo, fíjense,
Ustedes y yo empezamos leyendo el Evangelio de Mateo en el capítulo 1 y empezamos a leer ¿qué? La genealogía de Jesús. Todos esos nombres que están ahí que muchas veces la gente dice, ¿por qué hay tanto nombre? ¿Por qué este Evangelio empieza así? ¿Por qué tengo que leer este primer capítulo, verdad? O esta primera parte de este capítulo 1. Pues mire, la utilidad de la genealogía que está en el capítulo 1 de Mateo, que es estructurada, que es compleja y que es fascinante, con la que comienza ese evangelio, demuestra la verdadera identidad de Jesús. Tengamos en cuenta que las genealogías no son simples relatos de antepasados. Son formas en las que construimos la identidad y las formas en las que nos relacionamos con nuestro pasado. Así que la genealogía no es meramente un árbol genealógico de nombres. Nos dice quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro linaje. No por un asunto de orgullo, no por un asunto de vanagloria, sino por un asunto de identidad y pertenencia. ¿Verdad? Así que la identidad de Jesús está en Mateo indisolublemente ligada por la genealogía de Mateo con Abraham y David, con el exilio y la liberación, con reyes y mujeres extraordinariamente fieles. Alabado sea Dios. Y así también la narración del nacimiento coloca a Jesús en una compañía distinguida. Las amenazas sobre su joven vida, el exilio de su familia a Egipto y su eventual regreso, iglesia, resuenan con la propia historia de Moisés. En resumen, para no agobiarnos tanto y tomar un tiempo demasiado largo, para Mateo la identidad no se trata solo de quién eres, sino de quién está a tu alrededor, quién te acompaña, quién ha venido antes que tú. Por lo tanto, cuando Jesús interroga a sus discípulos sobre la opinión pública que tienen sobre él, ellos cuentan que muchos piensan que él es Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, u otro profeta. Las multitudes han descubierto entonces una parte, cierto, han descubierto una parte importante de la identidad de Jesús, porque su ministerio no ha pasado desapercibido. Para muchos Jesús pertenece a una larga lista de fieles siervos de Dios, profetas dispuestos a arriesgar sus vidas por el bien del pueblo de Dios. Pero al volver a mirar la importancia que empecé a destacar desde el principio, de la ubicación, del lugar donde Jesús está con los discípulos en este momento, recuerden, Cesarea de Filipo, nos da otro referente. El nombre de Cesarea viene del César. Y la ciudad que se construyó, que sirve de marco a esta escena, en honor al César. Y el César no es solamente el emperador, el César, es un Dios, también es divino. Así que hermanos y hermanas, la identidad de Jesús en todo ese contexto es el resultado que se da en el contexto de la relación de Dios con Israel. Lo que dice la gente, así como el poder reinante del propio tiempo de Jesús. Pero esto quedará en segundo plano al Jesús hacer la pregunta decisiva a Pedro. Así que cuando Pedro declara que Jesús es el Mesías, el ungido, miren, Mesías es el ungido de Dios. Eso es un título cristológico, el ungido, el Mesías. Las imágenes de la independencia política ciertamente están presentes, son imágenes de poder cuando se habla del ungido. Después de todo, la unción, no olvidemos, es precisamente la forma en que los reyes de Israel eran inaugurados en su mandato. Pero mis hermanos y mis hermanas, detrás de las esperanzas de Pedro, detrás de las palabras de Pedro, que son ciertas, no son falsas. No estamos diciendo que son falsas, son ciertas, ciertísimas. Pero detrás de las esperanzas de Pedro hay una expectativa de que Roma ya no empuñará su espada.
que Roma cedería autoridad al único poder verdadero del universo y que la prédica de Jesús acerca de un reino de los cielos cuyas llaves les ha dado a los fieles provoca una serie de emociones que todos sienten. Y aunque no vamos a entrar en detalle de esos últimos 3 versos, pero están ligados a esto. Ahora bien, aunque la fe cristiana no es meramente individualista, sino comunitaria, esta pregunta de Pedro es fundamental, mis hermanos y mis hermanas. Y es fundamental para que la contestemos en lo personal. Y no se trata de dar una mera opinión, sino de afirmar, de proclamar. Desde lo profundo de nuestro mismo ser, un sí o un no a Jesús y a su programa de redención y vida. El texto está narrado de manera que nos ayuda, hermanos y hermanas, a resolver el asunto planteado. Pero nuestra respuesta, tuya y mía, si es positiva o es negativa, queda en la libertad de cada uno de nosotros responderle a Dios. Nadie puede forzarnos a reconocer a Jesús. Nadie puede forzarnos a reconocer que Jesús es el Mesías. Pues lo que sinceramente confesamos sobre Él solo puede brotar de la esencia de nuestro ser y de nuestra relación con Él. No se trata de responder desde nuestros credos o desde nuestras confesiones de fe denominacionales o nuestras doctrinas particulares. Se trata, iglesia, de responder desde la sincera y más profunda convicción, desde lo interior, desde nuestra genuina relación con Él. Alabado sea Dios. Y eso es lo que Jesús quiere en esta mañana. Quienes hemos oído hablar de Jesús, quienes vivimos y tratamos de vivir el camino con Jesús, de una forma u otra tendremos que preguntarnos acerca de Él. Preguntarnos por su identidad. Es reconocerlo como Dios con nosotros, sin desfigurarle o disfrazarle con proyecciones nuestras que no le pertenecen. Mire, no todos los que decimos creer en Él nos referimos a la misma idea de Jesús. Una cosa es seguir y otra cosa es servir a Jesús. Y otra es cuando fabricamos a un Jesús que sigue y sirve a nuestros propósitos personales. Una cosa es seguir y servir a Jesús. Y otra cosa es tratar de que Jesús sea como yo quiero que sea. Iglesia, para ir terminando, al reconocerle acertadamente como el Cristo en el verso 16, Pedro esperaba, conforme a las expectativas mesiánicas populares del pueblo, que por su mediación irrumpiría inmediatamente el advenimiento de un nuevo estado de las cosas. Sin embargo, aunque acertada la respuesta de Pedro en reconocerlo como Mesías, tenemos que decir lo siguiente. Y no lo decimos por una conclusión forzada, sino porque la historia bíblica está ahí. ¿Y a qué me refiero? A pesar de que Él lo reconoce asertivamente como Mesías, tenemos que aceptar que Pedro no entendió el programa mesiánico de Jesús. Y eso lo vemos más adelante en ese mismo Evangelio de Mateo. Vemos que Jesús le explica que el alcance y comprensión de esa declaración íntima de fe le ha venido por parte del Padre, que le ha dado entendimiento. Pero Pedro necesitará más discipulado, más servicio, más relación con Dios, con Jesús en este caso. ¿Para qué? Para poder entender el alcance, el tipo de Mesías que es Jesús. ¿Y sabe cuándo lo va a entender, hermanos y hermanas? En la resurrección. En la resurrección es que Él va a entender eso. Muchas veces aún nosotros los cristianos hoy mantenemos una idea errada del mesianismo de Jesús.
Eso es un tema para otro día. La pregunta entonces, mis hermanos y hermanas, para nosotros y nosotras en esta mañana es: ¿cómo podemos ver ese poder de Jesús funcionando entre nosotros? Creo que nuestra tendencia es mirar lo espectacular, muchas veces mirar lo asombroso, para decir que el poder de Dios está en acción. Pero yo me pregunto, ¿y si el poder de Dios es más sutil que esos fuegos artificiales? ¿Y si el poder de Dios es más discreto que esas fanfarrias y que esos actos portentosos? ¿Qué pasa si la simple afirmación de que Jesús es el Mesías es más poderosa, aunque más silenciosa? Hermanos y hermanas, miremos a nuestro alrededor. Y yo te pregunto, cierra tus ojos ahí donde estás. Y en este ejercicio profundamente espiritual, con tus ojos cerrados, mira a tu alrededor. No abras tus ojos, déjalos cerrados, mira a tu alrededor. Y yo te pregunto, ¿dónde ves emerger la libertad y la liberación? Incluso en formas pequeñas y aparentemente significantes. ¿Dónde vemos o dónde ves las fuerzas de la muerte que buscan envolvernos? Yo te invito que ahí, en esa mirada desde lo profundo de tu espíritu, yo te invito a que mires en cada gesto reflexivo, en cada palabra de apoyo, en cada denuncia profética de la injusticia, en cada comida que se le brinda al necesitado, en cada día de servicio, de trabajo, vislumbrar el poder que Jesús prometió. Ahí está. Al final, una vida de fiel servicio puede ser la mejor respuesta a esta extraordinaria pregunta. ¿Quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? No te apresures a contestarla. Es posible que tu vida y mi vida de servicio a Dios sea la mejor respuesta a esa pregunta. Te invito a que con tus ojos cerrados juntos oremos y le pidamos a ese Dios nuestro que nos permita cada día descubrirle tal y cual es, sin adornos, sin máscaras, sin maquillajes, tal y cual es, y poder reconocerle como Cristo, como Dios, como Mesías, y como aquel que genuinamente tiene el poder y la autoridad, que la pone también en la iglesia del Señor, en su iglesia, para que marquemos la diferencia, y más en este tiempo en que vivimos. Señor, te doy gracias por tu palabra bendita, Dios, en este día. Te doy gracias, Dios, porque sin ti nada somos. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tu misericordia y tu amor no nos hubiese alcanzado? ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin reconocerte como eres? Sin descubrir tu señorío, sin descubrir, Señor, los desafíos que implica nuestra fe y nuestro caminar contigo. ¿Qué sería de nosotros, Dios? Pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Tú eres aquel que sigues derramando tu fuerza, tu paz, tu bondad, tu misericordia, y nos sigues emplazando, Señor, para que más que verbalicemos quién tú eres, lo descubramos en nuestro caminar de servicio y lo demostremos a los demás. Porque si los demás van a conocer mejor quién tú eres, será a través de nuestras acciones, que no es otra cosa que nuestro testimonio de vida. Gracias, Dios, en este día por este emplazamiento que tú nos haces con estas dos preguntas. Gracias, Jesús. Bendícenos siempre en el nombre del Trino Dios oramos y te damos gracias. Amén y amén.
Como respuesta a ese mensaje, nuevamente les pido, vamos a estar en pie y vamos a hacer esta oración a través del cántico que dice: ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén. En estos momentos tendremos a nuestro pastor en los recordatorios de la semana. Les recuerdo a cada uno de ustedes que seguimos toda la semana con nuestra programación de este tiempo de pandemia. Mañana lunes a las 7 de la noche ya están programadas en las plataformas de la iglesia el encuentro bíblico que sirve de base con la revista El Discípulo, esa lección de la revista El Discípulo. Mañana lunes, durante toda la semana, y a partir de mañana toda la semana quedan las plataformas ahí, tanto en el canal de YouTube como en Facebook, ese encuentro bíblico unido con las hermanas iglesias de la Central, Puerto Nuevo, Sonadora y Dorado Pueblo. Y mañana precisamente nos corresponde a Dorado Pueblo dirigir ese encuentro, y nuestra hermana Lisette Barbosa nos va a dirigir en ese encuentro con la palabra del Señor. Así que recuerden que en el enlace que se les envía y que ya pronto esta tarde, mañana en la mañana, se les dará el recordatorio con el enlace, está ahí también el enlace para que usted, si no tiene la revista a la mano, pueda en PDF, a través de un enlace digital, poder accesar el material escrito de ese encuentro bíblico de mañana, y que permanecerá ahí toda la semana hasta el próximo lunes.
El martes, Dios mediante, seguimos con nuestro encuentro de alabanza, palabra y comunión. El martes a las 7 de la noche seguiremos en ese encuentro de alabanza, palabra y comunión, y estará con nosotros en la reflexión la reverenda Mayra Sanabria. Y seguimos caminando durante toda la semana. Les recuerdo a los músicos y a los técnicos que el jueves nos volvemos a ver para repasar todo lo que va a ser el culto del próximo domingo, ensayar y trabajar con los detalles. Y el domingo volvemos a estar en este santuario, los músicos y un servidor, los técnicos, para desde aquí y ustedes allá, seguir adorando juntos y juntas el nombre de nuestro Dios. No queremos que olvide, estamos en medio de la temporada ciclónica. Siga con sus planes, siga preparándose bien, siga con los cuidados que este tiempo requiere. Está siendo bien activa esta temporada como ya nos los habían anticipado. Así que sigamos cuidándonos, sigamos haciendo todo lo necesario. Y no menos importante, siga usando su mascarilla, siga teniendo distancia, siga limpiándose bien sus manos, siga saliendo lo necesario y cuando tenga que salir, cuídese bien por usted y por su prójimo. Y así lograremos seguir caminando juntos y juntas en el nombre del Señor. Así que con esos recordatorios ahí con ustedes, oramos y pedimos al Señor que nos bendiga. Padre y Señor bueno, gracias por esta experiencia cultica de esta mañana, porque juntos, juntas, los que estamos aquí y los que están allá, hemos configurado, Dios, el pueblo tuyo que adora y bendice tu nombre. La semana ha comenzado. Y en la semana que hoy ha comenzado, tú nos has hecho una pregunta importante. ¿Quién tú eres para nosotros? Te pedimos, Dios, que en esta semana nuestras acciones, nuestro testimonio, respondan a esa pregunta y den fe de quién tú eres para nosotros y para la vida. Bendícenos, Dios, en este día. Bendice los alimentos que compartiremos en nuestras mesas de nuestros hogares y toda la semana que está por delante. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos bendiga hoy y siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga y que Dios los guarde. Cantemos. Libre, victorioso.